Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, vuestro servidor, este anciano vetusto, chuñusco, que no sé cómo todavía sigue trabajando, y con Nicole, que es un poco más joven que yo, pero no mucho, ¿ah? No, poquito. Bueno, antes de entrar en materia, les voy a recordar algunas cosas. Primero, hoy en la noche a las 8:30, tipo 8:30, 9, hay función de flamenco en la Casa del Jamón. Ustedes ya saben dónde queda, Tenderini 171, al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Reserven mesa, capaz que quede alguna, no creo, pero no cuesta nada llamar. Si no, vayan igual porque hay una mesa, hay una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Bar, esta una cuestión? bar, Un bar, una mesa de bar, no sé, oye, se me olvidó, un mesón de bar, una barra, eso es. Hoy, bar. una barra. Y ahí se puede usted instalar y va a estar igual de cómodo, casi encima los músicos, exactamente igual, así que lo puede pasar bien igual. Ya saben, Tenderino 171. Ese es lo primero. Segundo, a nombre de ¿cómo se llama? De Montserrat Guajardo, quiero agradecer a las personas que se sensibilizaron y le compraron por lo menos un numerito para su rifa que se celebra el 17, el día del plebiscito, con 15 premios. Pudo juntar la plata con la cual mantiene de una manera ambulatoria, diría yo, ¿no? Un montón de animales, una cosa que ya sacrifica, pero la gente que cree en algo, que tiene amor real y verdadero por algo y no meramente declarativo, lo pone en acción. Y ella lo ha puesto en acción. Así que muy agradecido a las personas que nos escucharon y que compraron. Prácticamente creo que quedaban 20 números de los 500, una cosa así. Así que en una de esas todavía usted puede comprar alguno. Eso. Continúo con... Tengo un montón de cosas. Ignacio, ya saben, el bebé que necesita, digamos, su familia ayuda para mantenerse con vida. Ahí está la cuenta corriente. Todo lo que se les pide, amigos, es que ustedes manden unos pesos, que sea la luca, 2 lucas. Todo va sumando y va sirviendo. Ahí están los números. No les cuento más la historia porque ya la conocen. Continúo con mis libros, termino con mis libros que se están terminando. Me van a decir ustedes, me están tomando el pelo. ¿Hace cuánto tiempo que nos dice que se están terminando? Bueno, en rigor, cualquier cosa se está terminando desde el momento que empieza. O sea, en ese sentido yo no estoy cometiendo ninguna. Es verdad que quedan muy poco. En estos días especialmente salieron muchos, así es que el stock es limitado y en cualquier momento, porque ya está en prensa el próximo libro, vamos a sacar los que queden igual fuera de comercialización, porque no podemos comercializar varias cosas al mismo tiempo. Simplemente no tenemos capacidad logística. Y yo creo que con eso estamos al otro lado, mis anuncios de utilidad pública y privada, y vamos ahora a los temas. Nos Eh, vamos. Nicole, como es una mujer paciente, o por lo menos muy diligente en su trabajo, se ha dado el trabajo de hacer lo que yo no hice, de leer completamente las declaraciones de Crispi. Yo reconozco que no tuve estómago y ayer analicé una o dos frases y Nicole se las mamó todas. Después se sometió a un tratamiento de terapia intensiva, pero las escuchó, las leyó todas. Y es interesante, las va a dar a conocer, las va a examinar Nicole, porque este fulano no es un ejemplar aislado de la fauna nacional, política nacional. Forma parte de una generación, forma parte de una cohorte demográfica o dos, quizás hasta tres, pero digamos como mínimo dos cohortes, o sea, grupos de personas que nacieron más o menos los mismos años y por lo tanto enfrentaron las mismas situaciones, los mismos ambientes, las mismas circunstancias políticas, económicas y culturales y comparten muchas cosas. Y lamentablemente lo que comparten no es precisamente una inteligencia deslumbrante y un conocimiento de erudito, sino que otras cosas que no son tan quizás resplandecientes. Pero vamos ahora a las palabras de Crispi, porque ahí está desnudo el ente, llamémoslo el ente demográfico que está en el poder. Claro, el ente demográfico desnudo completamente. Una generación, te voy a agregar dos cositas, una generación que llegó al poder ofreciendo un cambio en hacer política. Todos Era dicen lo mismo. la nueva política, que nunca es, pero bueno, la nueva política avalada por una nueva generación, donde se prometieron no más pitutos, donde se prometió
en campaña, en el mismo programa de gobierno, hacer las cosas distintos. Y no solamente no han hecho las cosas distintos, sino que lo han hecho muchísimo peor. No solo reprodujeron las malas prácticas de la concertación y del mundo político de la antigua generación, digamos, sino que las realizaron y las realizan descaradamente. Y entonces en esta instancia donde Miguel Crispi se negó a ir, además, porque se negó por dos situaciones que son importantes, donde también los desnudan. Uno, porque no se quería enfrentar ante preguntas concretas que se le hacen a la comisión investigadora del caso Fundaciones. Y dos, porque no les gusta el contrapeso al poder. Es una generación no solo que prometió hacer una nueva política, sino que es una generación acostumbrada a saltarse las regulaciones, a saltarse los reglamentos, a saltarse la institucionalidad. Así también llegaron al poder. Y entonces mira lo que responde Crispi, hijo de la ex ministra de Bachelet, la ministra Serrano, no hay que olvidarlo. Esta es una segunda generación de la misma rama. Le preguntan sobre el contrato que él aprobó como ex subsecretario de Desarrollo Regional por, acuérdense, 630 millones de pesos por pintar las fachadas de Antofagasta, donde se la adjudicó a la institución Procultura de Alberto Larraín, el psiquiatra amigo muy cercano al presidente. Y dice, no es una manito de pintura nomás. No. Ir a Liz a comprar pintura cerecita y pintar murallas del centro del casco histórico de una ciudad. No es eso. No. Eso es lo que hace el programa de puesta en valor del patrimonio. Lo que hace es generar un proceso de involucramiento con las comunidades para restaurar el patrimonio en vinculación con las comunidades que lo habitan. Ese valor de mercado no es el valor del metro cuadrado de pintura. Eso es una cantinflada de arriba abajo, una cantinflada grosera, arrogante y estúpida nomás. Fíjate que pasando a la brocha, mira todo lo que logras tú, ¿eh? Integras comunidades, generas estados anímicos, integras territorios, culturas, y todo esto con un brochazo. O sea, o este tipo es deficiente mental o cree que somos deficientes mentales. Desde luego debe haber creído que eran deficientes los de la comisión. ¿Qué le dijeron después de todas esas tonterías? Le dijeron lo siguiente, sigamos con las preguntas. Por supuesto que la cara, si ustedes revisan las caras ante esta respuesta, también le agrego un dato, este nuevo asesor del presidente, ex subsecretario, hizo coaching. Todos estos meses que se negaba a participar de la comisión investigadora, se filtró que estuvo preparando la respuesta. Esta es una de las respuestas que preparó. Luego le preguntaron por qué validó la operación, es decir, el contrato de una fundación, Procultura, que tenía otro giro, otro registro en actividad en el Servicio de Impuesto Interno. Lo que se evalúa es la experiencia, que eso es debatible, dice, pero esta evaluación no discrimina. ¿Cómo? Si una evaluación es para discriminar. Bueno, es un comentario mío, pero bueno, esta evaluación no discrimina porque una fundación no tenga el giro. Se evalúa si, yo no sé si reírme en realidad, se evalúa si esa organización tiene experiencia en inversión pública y si eso fue exitoso. Es decir, yo se los voy a traducir, no importa si el Servicio de Impuesto Interno validó a esa institución para lo que dijo que se iba a crear. Eso no le importa a este gobierno, eso da lo mismo. Eso es discriminatorio. Lo que aquí se evalúa es si esa organización tiene experiencia de trabajar en programas con el Estado. Punto. Final. Pues hombre, no es cierto, ¿no? Bueno, estos tipos son, ahí está, por eso que decía yo, sin conocer estas frases que se desnudan, que se muestran lo que son, unos cantinflas, unos tipos que no piensan, que son muy intelectualmente deficitarios, y lo tratan de ocultar con esta fraseología que han sacado de panfletos, viendo Netflix, no sé, escuchando a la Greta Grunberg, quizás, o entrando en esta especie de pseudocultura mediática que los repleta, los empapela con frases hechas,
Y ellos creen que suenan maravillosas, que suenan casi académicas, que suenan inteligentes. Y son la cosa más estúpida, porque una de las pruebas más claras de falta de inteligencia es la falta de claridad. Cuando tú te escondes en oscuridades semánticas es que estás escondiendo que eres deficitario. Si eso es lo que en el colegio antiguamente se llamaba carrilear, no sé si se usa esa expresión. Y lo que en periodismo se llama jaitear, no sé si se siguen usando, estáis jaiteando. Eso es, el jaiteo y el carrileo es una prueba de insuficiencia. Y este señor Crispy es insuficiente, o sea, no le da el CI a él y a todo ese grupo humano que llegó al poder. Y ahí está diciendo, ahora el coaching debe ser también bastante deficitario, porque si ese fue el entrenamiento que le dio, tan tonto, por Dios que es malo el coaching, que por supuesto lo ha pagado el Estado, lo pagamos nosotros para que se preparara Crispy supuestamente para defenderse. O sea, Claro. no hay por dónde salvar a estas personas. Estos son como el cuento de la historia de la Sodoma y Gomorra. Si hay 5 justos en la ciudad, pero aquí no hay ninguno, no se salva ni uno. Pero el punto además del cantinfleo y de rellenar con respuesta es que finalmente te transparenta de que no hay justificación para esos gastos. Y No, entonces por eso estamos ante un fraude al fisco evidente. El punto es si va a existir las ganas, porque acá al final tiene que ver con las ganas de Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado y los tribunales de intentar poder armar una trama jurídica para poder decir que toda esta cantinflada para sacar estos montos exorbitantes del Estado sí tienen una pena. Porque, claro, ellos parecen muy hábiles de decir, bueno, pero a mí, ¿qué me van a venir a decir el valor de mercado de la vinculación con la gente? Claro, pero eso es fraude al fisco. Entonces, es como un niñito tratando de explicarle a los papás en qué gastó la mesa y diciendo estupideces. No, acá se están robando y sacando la plata del Estado compuesta por lo que nosotros le entregamos, los contribuyentes, a manos llenas. Y ni siquiera en estas preguntas que preparó tienen justificación. Y acá simplemente decir, ¿va a funcionar la justicia? ¿Va a funcionar Fiscalía, el Ministerio Público, el no creo. Consejo de Defensa del Estado? Tengo dudas de eso. Yo no creo que funcione porque están todos en la nomenclatura. Están todos en el apparatchik. Son todos miembros del apparatchik. Piensa tú el ministro de Justicia, nada menos, el hombre que está a cargo del poder de vida o muerte, sin literalmente sobre los ciudadanos. La justicia es el único poder del Estado que nos puede quitar la libertad. ¿Y a qué ha venido? ¿Qué ha hecho todo este tiempo el señor Cordero? Ha venido a dar explicaciones y a dar vuelta a las cosas. Ha sido el spin doctor, el máster de los spin doctor. Lo hemos visto en una y otra intervención. Entonces son todos unos Tony, todos contratados por el circo del Tony Gabriel Boric. Esa es la verdad, porque esto ya es un circo. Ya ni siquiera son revolucionarios. Creo que le subí mucho el pelo al tratarlos de revolucionarios. Porque por último los revolucionarios son gente seria, son criminales, dejan la cagada, pero son serios. Estos son Tonys nomás, Tonys revolucionarios. Es como que en el circo el Tony Calugo hubiera aparecido un payaso disfrazado del Che Guevara para hacer su rutina cómica, más o menos. Son últimos, realmente, pero, como te dije ayer, anteayer, creo que el país los va a sacar a patadas en lo que, en salva sea la parte, como decía mi madre, patadas ahí en esa misma parte. Los vamos a sacar porque demostraron ser incompetentes, ignorantes, arrogantes y para más remate ladrones. O sea, las tienen todas. Vamos ahora a mi primer bloque comercial, estimados amigos y amigas, con productos de verdad que son útiles para usted o pueden serlo cualquier momento. Por ejemplo, usted quiere andar con su auto que se vea decente o lo quiere vender y lo quiere adecentar y la carrocería es fundamental. Un auto que está medio, ¿cómo le llaman? Chacreado, lateado, no me acuerdo cómo le dicen. No se vende o se vende muy mal. Póngase en contacto con autowolf.cl, van a su casa, son especialistas, van a dejarle en 24 horas delante suyo en su casa su vehículo con la carrocería como nueva. Se los doy garantizado porque yo ya lo hice. Me lo hicieron como una demostración, fue un regalo. Me lo hicieron como una demostración. Y realmente mi auto, que es muy viejo, está muy tarreado, eso quedó como nuevo. Autowolf.cl. Continúo con este producto que si pudiera lo compraría, porque me está tincando cada vez más. Famaba Grill.
A la gente que le gusta la carne como vuestro servidor, qué mejor que esta mesa, nada de estar sentado en el suelo, toda esa cosa campestre, a mí nunca me gustaba. Sentado como un caballero en una silla, en una mesa que al medio tiene una parrilla de acero inoxidable, que tiene como quemador, usa gas para quemar, nada de humo y de hollín, y usted vigila cómo le está quedando la carne y la saca cuando a usted le gusta, y no como el maestro de ceremonias que arruina todas las carnes, por lo menos para la mitad de la concurrencia. Ay, verdad, se han cometido verdaderos crímenes los asados con eso. Famaba Grill, estas mesas, amigos, tienen un montón de cualidades. Por ejemplo, tiene una plancha churrasquera, si usted quiere, tiene una tapa de acero inoxidable con un medidor de temperatura, un termómetro, digamos, para usarla como horno, para preparar pan y otras cosas. Fantástica. Entra al sitio, vea los detalles y vaya encargando, porque hay que reservarlas con anticipación. Yo, si pudiera, reservaría una, pero primero tengo que reservar una visita al loquero. Continúo con Entrena Inglés. No olviden que esta es una academia gestionada por profesores de inglés que dan clases online, por lo tanto, los cursos son realmente eficientes. Primero, porque son por profesores de inglés. Segundo, porque son online. No he recibido más que muy buenos comentarios. Entreninglés.com. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Sigo con Edifito, que es un software para edificios, para la administración integral de un edificio, es decir, los aspectos físicos, administrativos, contables, financieros, cotizaciones, los sueldos de los empleados, todo, cuándo hay que regar esta planta, todo lo que es un edificio con Edifito. Es tan eficiente el sistema que apenas fue desarrollado por ingenieros informáticos, se está usando en miles de edificios en toda América Latina. Y termino el bloque con Mi Climo, que les recuerda que tienen un pack de verano que va a llegar ya llegó hoy día, está bastante caluroso, ¿no? Y va a ser cada vez peor. Amigos, no esperen hasta el último minuto, porque en ese caso van a tener que hacer una cola, porque la cantidad de equipos de instalación de Mi Climo es limitada, y ustedes querrán tener desde el primer día este sistema único de climatización que ha ganado premios internacionales. miclimo.com, con garantía de 5 años la instalación, precios especiales, planes de financiamiento para empresas, tutti, miclimo.com. Y acá está templado. Tú sabes que es distinta mi temperatura de la tuya. A ti te llega sol, acá siempre es como suave. Pero en mi casa, si tú sales al jardín, te quemas de calor y si entras, te hielas. Es como un refrigerador mi casa. Así que Excelente. tengo que estar con mi clima tocando botones distintos a cada momento, pero eso es una de las gracias de ese sistema, que en un instante tú lo pasas de una función a otra. Bueno, sigamos con lo que estábamos, Nicole. Sí, nos vamos con el tema de los deportistas cubanos, ¿te parece? Ok, me parece. Va a crecer. ¿Y por qué vamos a volver a hablar de eso? Porque la historia está en desarrollo y va a seguir creciendo y se va a seguir convirtiendo en un problema para el gobierno. Mientras la ministra Toá estaba respondiendo preguntas de la prensa, hablando y sacándose de encima el problema político que significa acoger a estos 8 deportistas cubanos, le preguntaban acerca de la situación y dijo: pero si pueden estar haciendo turismo, no saquen conclusiones por adelantado. ¿Se acuerdan cuando comenzamos con este tema? Claro, turismo. Deben estar comprando en el mall. Claro. Comenzamos con este tema y se supo de la fuga de estos 8 deportistas. El subsecretario Monsalve dijo: bueno, pero si ellos están regulares, tienen visa por 90 días, sacándose el tema de encima, tratando de posicionarlo como un tema administrativo. Y sabemos perfectamente que acá es un problema político. Bueno, mientras la ministra Toá respondía a eso, que podían, no saquemos conclusiones y pueden estar haciendo turismo, 5 cubanos fugados, 5 deportistas cubanos ya estaban con sus abogados en el Servicio de Migración de Chile solicitando amparo y no ser devueltos para poder solicitar finalmente el refugio. Ahora, el camino es largo. Primero hay que acoger el trámite, después viene una entrevista, se presenta un informe ante la Comisión de Reconocimiento de Condición de Refugiado, hay una recomendación al subsecretario del Interior
Y todo eso puede demorar años, puede demorar algunos años dentro de este gobierno o ya que le ocurra al gobierno que viene. Aunque aquello pasara, este tema va a ser un tema importante porque lo que solicitan los deportistas cubanos es no ser devueltos a su país. Algunos preguntaban si esto significa asilo o refugio. Y hay una explicación, acá los juristas se enojan cuando uno hace explicaciones simplistas, ¿no? Pero el asilo tiene que ver cuando el asilo es la figura de protección internacional en general, pero en general se utiliza la palabra asilo cuando se aplica al interior de las embajadas de Chile o de cualquier otro país. Una persona entra a esa embajada solicitando que se le otorgue asilo. Cuando esas personas ya están en otro país, es decir, están en territorio nacional como los cubanos, la palabra técnica o la solicitud correcta es pedir refugio. Ahora, como sea, entre asilo y refugio, la connotación es la misma, el significado es lo mismo. Son personas que no pueden regresar a su país por ser perseguidos, por no poder manifestar su opinión o porque corren peligro al ser devueltos a su país. Ahora, ¿cuál es O sea, no corrían peligro antes, corren peligro ahora. Porque si corrieran peligro antes, si hubieran sido figuras políticas perseguidas en Cuba, no habrían sido parte de una delegación. Está claro. Es ahora, por haber querido, desaparecerse de la delegación, que corren peligro. Es decir, se convirtieron ahora en leprosos políticos para los cubanos. Eso. Gran problema. Habría que preguntarle a Carmona de nuevo, ¿qué piensa todo esto el señor presidente del Partido Comunista? Claro, lo que está intentando el gobierno es ir respondiendo paso a paso lo administrativo, esas respuestas que le gustan al ministro Luis Cordero, es decir, bueno, tiene que llegar la solicitud, etc. Pero acá el problema principal es político, ¿por qué? Porque instala el tema de los derechos humanos. Acuérdense que este gobierno, el presidente Boric, como no tiene nada mucho más que decir, siempre está hablando de que él lleva la bandera de los derechos humanos. Hace muy pocas semanas, y esto es lo interesante de la política, estuvo con el presidente Biden solicitándole específicamente el mensaje que le llevó el Partido Comunista Chileno y me imagino que está de acuerdo. Empleado del partido, ¿qué quiere? El empleado del partido. Sí, pues. Le solicitó directamente en la bilateral, como si fuera realmente lo más importante para Chile, que le levantara el embargo a Cuba y que la sacara del listado de países que promueven el terrorismo. Y entonces tener a estos 8 deportistas fugados de la delegación, escapados de la delegación, posiciona 2 temas. Uno, el tema de los derechos humanos, es decir, si se escapan, por algo será, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el presidente Boric no critica a Cuba? Critica a Nicaragua, pero siempre digo acá, Nicaragua es un tema aparte, la dictadura de Ortega y Murillo pasó a ser un par internacional, es como... Son como... Es un árbol segunda, claro, es como la segunda división de la izquierda latinoamericana, es como, son rascas, a eso no nos vamos a apoyar. A Venezuela lo critica a veces, no siempre, va por el lado, a veces sí, pide elecciones, pero a Cuba no lo critica porque la información, desde que el Partido Comunista Chileno está con el presidente Boric en Apruebo Dignidad, es que a Cuba no se le toca. Entonces, posiciona el tema de los derechos humanos, donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué se fugan deportistas de una delegación? Y uno iba conociendo detalles. Y estos son los detalles. La delegación cubana viene con guardias. ¿Qué democracia? Acuérdense que el Partido Comunista habla que en Cuba hay una democracia. Claro, la definen como a ellos les gusta, como la define el comunismo, pero entonces, vienen con guardia. Los deportistas son vigilados constantemente y sus pasaportes son retenidos. Cada vez que tienen que moverse al interior de la vía olímpica, tenían que moverse a la vía olímpica o algún tipo de acción, tenían que pedir permiso y una serie de otras condiciones que ninguna otra delegación tenía que hacer. Entonces, instalan nuestro territorio en la cara de la moneda el tema de los derechos humanos y de la democracia. Cuando se le pregunta a la ministra Vallejo, a Lautaro Carmona, y hablan de que en Cuba no hay una dictadura, bueno, acá tienen la expresión ahí en sus caras de lo que significa tener que fugarse para poder optar por la libertad. Bueno, mira, preguntarle o plantearle a un comunista eso es perder el tiempo, es totalmente perder, es como, no sé,
sería como plantearle al Papa qué opina usted de la libertad de culto o de la libertad de pensamiento, si él tiene un dogma. La diferencia entre él y los cubanos, que no tiene fuerza armada para andar persiguiendo a la gente, y los cubanos sí, los cubanos sí. Yo me acuerdo, ustedes quizás hayan visto una película que estuvo un tiempo en Netflix, en que se trata del el match de ajedrez famoso en Islandia entre Fischer y el otro, el jugador ruso, un tipo muy simpático que después se fue a Francia, entre paréntesis, se arrancó. Y ahí se ve cómo funcionaba la cosa, o sea, el ruso andaba encima con los comisarios. Un ajedrecista, ni siquiera un deportista. Los tipos estaban ahí encima todo el tiempo. Esa es la democracia comunista, es el paraíso socialista. Pero si tú te metes en el espíritu de los Carmona, de los Vallejo, ellos sinceramente creen que eso es la verdadera libertad. Lo otro, lo que tenemos nosotros, es una pseudo libertad. Es una cosa pequeño burguesa que no vale nada, porque en el fondo se supone somos esclavos del dinero, del capital. Entonces, la verdadera libertad consiste en entregarse al Estado. Es un poco el pensamiento hegeliano para los interesados en filosofía, que creía que en el Estado prusiano había culminado el desarrollo de la razón universal. Ellos piensan que en los estados comunistas ha culminado el desarrollo de la libertad universal, de la razón universal y de todas las cosas. Así es que ahí están. Me alegra que estas cosas pasen para que se vaya desnudando frente a algunos. Estoy pensando en algunas personas que yo fui amigo de ellos, que antes de las elecciones pensaban en términos de la socialdemocracia, que hay que combatir el extremismo de los nazis, que supuestamente representaba Kast, y se habían hecho todo un cuadro de una estupidez. Pero cuando tú ves una persona que tiene un cuadro tan completo de estupidez, no tienes nada que hacer, no hay por dónde entrar. Es imposible, es como tratar de convencer que escucha a Mozart a un sordo. No tiene sentido, no ven nada, hasta que la realidad se encarga de irlos golpeando. Y aún así siguen reinterpretando lo más posible para justificar su posición, su error, su estupidez. Y ahí están, po. Entonces, olvidémonos de Carmona y olvidémonos que ahora es el presidente de Chile. Antes era Teillier, pero como murió, el cargo pasó ahora a Lautaro Carmona, pero mantienen la relación contractual con Boria, no lo despidieron, lo mantienen. En ese sentido hay inamovilidad en el cargo en esta materia. Claro, pero además retrata en Gloria y Majestad la hipocresía con respecto a llevar adelante la bandera de lucha de los derechos humanos. Hace varios programas atrás que estamos hablando cómo el presidente Boric lo único que hace es hablar de los derechos humanos en Gaza, pero al final de cuentas selecciona algunos lugares y algunos países con los cuales tiene amistad o enemistad para poder ir levantando esa bandera. Tú sabes que los deportistas, estos detalles interesantes, porque uno honestamente cree que estas cosas ya no pasan y que eran épocas pasadas de la Guerra Fría. Los deportistas cubanos vienen con pasaportes oficiales, es decir, ellos no son civiles, ciudadanos cualquiera que integran una delegación deportiva y que van a representar a ese deporte y en última instancia a ese país con sus símbolos patrios. Ellos tienen pasaportes oficiales, lo que significa que son funcionarios del Estado y por ende si son desertores, es decir, si son personas que se fugan de la delegación, pasan a ser la calidad de desertores. Esa es la condición en la cual viajan. Entonces, al ser desertores, si llegaran a Cuba de regreso, las penas van desde sanciones menores a penas de cárcel, simplemente por el hecho de ser desertores. Entonces, ¿de qué libertad y de qué democracia pueden estar hablando si lo estamos viendo, lo estamos leyendo y tenemos acá a 8 deportistas que, entre paréntesis, 345 personas cubanas han solicitado refugio y hasta el minuto el gobierno del presidente Boric no ha otorgado ninguno? Es vergonzosa las conductas de Boric, el que se pasea por el mundo hablando de la barbarie, de los límites de la defensa y envolviéndose en ese manto del papa del buenismo y de los altos principios. Y esa es la práctica, este barbudo, este revolucionario de opereta, un chiste mal gusto, que nos va a dejar en muy mal pie en términos de relaciones internacionales. Yo estuve viendo, a propósito, estimados amigos, voy a ir al tema del Medio Oriente, porque me acordé en este momento de un video que vi, no sé si originalmente era un Twitter o qué diablo, pero un video de una chilena
que vive en Israel y que nos cuenta que hay 11.000 chilenos que viven en Israel. Chilenos, da lo mismo si son judíos o no. Desde el punto de vista político, estatal, son chilenos. Son chilenos. Así, lo de la etnia no importa en absoluto en esta materia. Ni una palabra dijo del señor Boric para nosotros, pensando en nuestra protección, pensando en que, bueno, hubo chilenos que mataron, ¿no? Pensando en nosotros, pensando en defendernos a nosotros, sino que está pensando en pavonearse frente a la AMA y otros grupos. Estaba indignada esta señora, con toda razón. Es vergonzosa las conductas de Boric. Cada vez que sale para tiritar porque dice alguna tontería y nos pone en el peor pie posible con esta representación añeja de un revolucionario barbudo de los 60. Es patético, señor Boric. Ojalá pudiera decírselo en la cara. Antes que me peguen un balazo, me lleven preso, decirle en la cara, usted es patético. Patético. Pero lamentablemente un presidente patético arrastra a todo un país en su patetismo. Nos hunde a todos por igual. Y antes de seguir con Nicole, amigos, me van a permitir ustedes, con el mayor respeto y paciencia, que les comente de mis otros servicios que son de utilidad para ustedes. Si usted, por ejemplo, tiene una empresa, chica, grande, del rubro que sea, y no está muy bien manejada, las cosas fallan, de repente el contador no va, se arrancó con la secretaria, cualquier cosa por el estilo, póngase en manos de este software que se llama Kame ERP, un software que lo hace todo, lo financiero, contable, administrativo, ve qué pasa con los clientes, están pagando, no están pagando, qué sucede con la factura, revisión de estado financiero, control de stock de productos, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, ver qué ocurre con el Servicio de Impuesto Interno, todo con Kame ERP, fácil de instalar, se implementa rápidamente, los planes son muy accesibles, pónganse en contacto con ellos, maneje la empresa como debe ser. Hoy en día, Nicole, tú sabes, si uno no maneja bien una empresa, uno ya no tiene margen de error hoy en día, porque está tan duro el mercado que el menor error es como recibir 2 torpedos en la línea de flotación. Uno se va a pique al tiro. Continúo con kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos y que no las va a usar antes que desaparezcan. Pagan bien y ahora pagan todavía mejor. Así es que es ahí una manera de convertir una cifra que no significa nada en una cifra que significa bastante. El dinero. Todos somos amigos del dinero, ¿o no? ¿Hay algún enemigo del dinero por aquí? Yo no veo ninguno. Y aquí escuche bien lo que viene, Nicole. Vestidos Le Grand Jour. Tú que eres una mujer que va a eventos espectaculares, importantísimos. No yo, que soy un viejo de mierda nomás. Tú debieras ir a Vestidos Le Grand Jour. Esto es un showroom, una cosa, no es una tienda a la calle, donde las señoras Leighton, madre e hija, te entregan el vestido único en el mundo, precioso para que seas una reina en el matrimonio, ya sea que tú eres novia, que eres la madrina, que eres lo que sea, la tía, para niñitas, para señoras mayores, para personas delgadas, para personas con un poquito más de carne, digámoslo fino, personas de altas, bajas, chicas, todas tienen un vestido que van a quedar como reinas, como en el cuento este de la princesa que se subió a un zapallo y se convirtió en carruaje. Usted se va a subir ese vestido y se va a convertir en una reina. Vestidos Le Grand Jour. Pónganse en contacto porque hay que pedir hora para que la atiendan y la conviertan en la reina del evento. He dicho. Quiero ser la reina del evento. Voy a comunicarme con ellos. Comuníquese, le van a hacer un precio especial. Y ahora volvamos a lo que estábamos viendo, pues, estimada, que era el asunto este de los deportistas cubanos. Y vamos a ver cómo se desarrolla este asunto, porque esto no va a quedar así. Van a tener que responder el gobierno ante estos deportistas que están presentando un requerimiento. Tendrán que decir algo, ¿no? O va a aparecer de nuevo la señora Tobá a decir una tontería. Están haciendo shopping, parece. Están turisteando, fíjate. Están con los comisarios persiguiéndolo. Claro, porque además, aunque vengan todas estas etapas administrativas, lo primero es que no sean devueltos. Y ahí no sabemos qué nivel eso sí de que sería presión, el colmo. claro, qué tipo de presión
puede ejercer el gobierno cubano sobre el gobierno chileno. No necesariamente porque estos 8 deportistas sean lo más importante del mundo, sino que hay veces que estos gobiernos, estas dictaduras, simplemente como simbolismo Sí, por supuesto. o para marcar el punto, pueden estar presionando. Seguramente, si el gobierno decidiera no darles el amparo y no ser devuelto, incluso en eso hay una etapa porque pueden recurrir a tribunales o salir del país y emprender un rumbo desconocido. Pero el punto es que se le instala el problema acá mismo a la coalición de gobierno. Acá veamos las diferencias de opinión con el socialismo democrático, que ha intentado ser una izquierda distinta, que al final termina siendo la misma izquierda siempre. Sí, ¿Qué es lo que dirá el propio presidente con respecto a estas personas? Porque lo ponen en esta contradicción que hablamos. ¿Por qué alguien se va a escapar, se va a fugar de su propio país? Porque si uno quiere salir del país, si un chileno quiere salir de su país, sale y será un migrante en otro país, pero acá tienen que escaparse. Por lo tanto, ¿qué puede responder ante eso? Es lo que está por verse, porque hasta el minuto lo que vemos es que ha intentado desviar cualquier tipo de respuesta con respecto a estos deportistas que se le quedaron acá. y fíjate además otra cosa, este es el mismo gobierno que permite la inmigración masiva de gente sin ningún control, bajo el argumento de que la gente tiene derecho a ir al país que se le dé la real gana. Este es el mismo gobierno que ha considerado cualquier medida de expulsión o de control como un acto contra la humanidad. Y aquí estamos hablando de personas conocidas, no son cualquier individuo que puede ser un narcotraficante o un delincuente, son deportistas que además están pidiendo asilo o refugio. Mira tú, el gobierno que deja entrar a millones, entre ellos delincuentes, pero una de esas va a poner problemas. Ahora, si los devuelven con cualquier pretexto, sería la cochinada más grande. No creo que lleguen a tal extremo, ¿eh? Pero quién sabe, uno puede esperar cualquier cosa. Pueden inventar que eran delincuentes estos cubanos y que se estaban pidiendo refugio porque en realidad le habían robado la chauchera a una señora en La Habana antes de salir para acá. Pueden inventar cualquier cosa. Vamos a ver cómo se la arregla el caballero, el empleado del Partido Comunista que está en La Moneda. Claro, oye, a propósito del ministro Cordero, que tiene todas estas explicaciones administrativas, tan formales las explicaciones, se le instaló un problema al ministro Cordero, que tiene que dar explicaciones por sí mismo. ¿A qué me refiero? A lo que la prensa bautizó el clan Leiva. Es interesante este caso. ¿Qué es lo que, lo que llamó la prensa el clan Leiva? El nombramiento de la hermana del diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, como notaria. Ahora, ¿por qué esto estalla como un escándalo, etcétera? Y acá también voy a hacer un paréntesis. Estas son las típicas situaciones a las que No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahí Ahora me escucha? Sí. Ahora sí. El tema del nombramiento de la hermana del diputado Leiva son esos casos de la gente que termina la gente sintiendo impotencia, rabia, donde se sienten esos privilegios y donde no hay mucho más que hacer porque está todo el sistema involucrado. Claro. ¿Cómo partió este caso? El caso comienza porque el Ministerio de Justicia, o sea, el ministro Cordero, aprobó el nombramiento de la hermana del diputado del Partido Socialista, María Elena Leiva, como notaria en San Miguel. Ahora, ¿por qué se habla del clan Leiva? Porque también son notarios su hermano Francisco, su sobrino Felipe Leiva, su tío Raúl Leiva, etc. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el ministro Cordero ha cambiado 3 veces las versiones de cómo nombra a esta persona que se tituló recién el año 2020, es decir, es abogada titulada hace solo 3 años, con sus 52 años, y en la Universidad de las Américas. Esto no le ha gustado mucho. Uno de los grandes centros jurídicos del planeta, perdóname. Ese es el caso, porque para poder postular como notaria uno tiene que tener puntaje. Entonces uno se pregunta, a sus 52 años, hace 3 años titulada y de la Universidad de la América, era la persona con mejor puntaje. Bueno, es una burla también. Pero además... No tienen límite esto. Bueno, pero además,
Le preguntan al ministro Cordero, mira cómo va cambiando las versiones el ministro Cordero en un problema que ahora tiene que ver con él, no con otros ministerios. Le preguntan y primero dijo, pero es que era la única en la terna. O sea, La terna, una terna de uno. Claro, porque... Esa sí que, ese es uno de los grandes descubrimientos matemáticos del ministro, o Lo sea, voy a explicar. una terna de uno. Bien. Lo voy a explicar. Claro, porque era la única elegible, imagínense, era una de las personas con menor puntaje. Efectivamente, la Corte de Apelación elaboró una terna, pero los otros dos candidatos desistieron. Entonces él dijo, es que era la única. Después le dicen, pero ministro, si usted puede apelar a la Corte de Apelación y decirle que le elabore una terna nueva. Y entonces acá viene la segunda explicación. Es que no había tiempo que perder. El gobierno que pierde tiempo en todo, que la Defensoría de la Niñez estuvo prácticamente un año sin nadie, que tiene embajadas sin nombramiento, que tiene el Servicio de Impuestos Internos en paro hace más de un mes, pero aquí no había tiempo que perder. Esa fue la segunda explicación. Este sí que es un Tony de todo a todo dar. ¿Ah? Debería andar con la nariz roja puesta así todo el día este señor Cordero. No había tiempo que perder. ¿Cuál era el apuro, entre paréntesis, de nombrar a una persona como notaria? Uno de los mejores negocios del mundo, ¿ah? En Chile. A eso va el punto. Oye, tú te echáis para atrás, te quedáis dormido en un sillón, porque yo he visto a los notarios que quedáis así y le van pasando los papeles y firma en automático ya. Y vamos a millones de millones de millones. Es súper buen negocio. Yo quiero ser notario. Mi próxima reencarnación voy a dedicar a las notarías, te juro. Como no tenía mucho más que argumentar, la tercera defensa del ministro de Justicia fue: a nosotros no nos gusta el sistema. ¿Ustedes se acuerdan cuando explotó el caso Fundaciones gracias a un medio de comunicación en Antofagasta, no gracias al gobierno? El ministro Montes, cuando ya las cosas no había cómo explicarla, dijo: no, nosotros también encontramos que el sistema de trabajo con las fundaciones no es muy bueno. Bueno, el ministro Cordero no le gusta el sistema del gobierno, realmente se incomodó, pero bueno, terminó nombrando esta abogada, que era suplente en otras oportunidades, hermana de quien preside la Comisión de Constitución y Justicia en la Cámara de Diputados. Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Constitución y Justicia, que es la comisión que se relaciona con el Ministerio de Justicia, le nombran a la hermana del diputado Leiva. Bueno. Y acá es donde viene toda esta sensación que tienen las personas de injusticia, de inequidad y de nepotismo del sistema. 14 millones de pesos mensuales por lo bajo se le ha calculado que ganan los notarios, yo creo que es más, en promedio. Depende. Un cargo prácticamente vitalicio, porque pueden estar ahí hasta donde quieran. Y además una pega segura, ¿no? Una pega que siempre... Yo he sabido notarios que se murieron en el asiento y nadie se dio cuenta, porque como no hacen nada, estaban echados hasta que empezaron a oler un poquito. Bueno, esto no tiene... El señor, mira, hasta tiene cara de Tony este ministro, o sea, por eso que lo trajeron, ¿sí? Hay gente así, que no tienen el menor escrúpulo, que son cara y raja, y explican cualquier cosa, y dicen cualquier cosa, y hacen lo que les conviene, lo que le conviene a su grupo, lo que les conviene a él, y así que el clan seguramente lo va a premiar con una 11 comida o alguna cosa, no sé, pero políticamente además conveniente. Lo que he dicho hace tiempo, Nicole, tú te debes acordar. Y esta gente están haciendo del Estado una máquina de poder como la que hubo en Rusia, que llamaban allá el aparatchik, que significa el aparato. O sea, el Estado convertido en un aparato al servicio de, en este caso no de unos comunistas que por lo menos no les tenía miedo, sino que aquí una manga de mocosos, tontones, de esta generación ignorantona que llegó al poder. Entonces, viene quien es mayor, fulano Cordero, y como hay otro que es mayor, que es Marcel, y entra al juego porque es conveniente, pues vaya, conveniencias de todo orden, que no voy a entrar a detallar, pero que se conocen. Bueno, ¿qué más se puede decir? Tú dices, la gente se enrabia. Bueno, no voten más por estos fulanos, por Dios, porque yo he conocido gente que reclama estas irregularidades y después vuelven a votar por los mismos.
Como en Es Argentina, ¿ah? Como en Argentina que reclaman desde el taxista hasta el gallo que te recibe en el hotel y luego vuelven a votar por los mismos. sí, es un tema súper complicado porque se arrastra Sí. desde la época del nacimiento del sistema notarial, archivero y conservero. Hay una estadística que dice de América Transparente, 51% de los archiveros, conservadores y notarios en Chile tienen lazos o vínculos familiares con funcionarios o exfuncionarios del Estado. Esto significa ministros, Mm. subsecretarios, parlamentarios, corte, etcétera. Y esto es y esto es muy nocivo, porque cuando tú tienes un sistema donde están todos vinculados, se aumenta, y ni siquiera voy a hablar del riesgo, porque acá hablaban del riesgo, no, la probabilidad se cumple prácticamente en el 100% en los casos de corrupción o de captura del Estado y al final de conflictos de intereses. Hace muy poquito tuvimos una elección donde hubo un famoso notario muerto, ¿no? Que firmó para un candidato presidencial. Tenemos Milagro. notaría, Estás hablando de un milagro. fue un milagro, sí, fue un Milagro. 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 Y tenemos notarías que han testificado firmas que al final involucran decisiones de candidatos. Entonces, el tema no es menor, no es solamente decir, uy, qué fresco, ganan 14 millones de pesos y quién los quisiera sin hacer nada. Es tan así que incluso cuando han tratado de reformular el sistema, nadie lo quiere reformular. El Mira, 2018, Piñera ingresó este proyecto de ley para cambiar el sistema de nombramiento, el sistema de fiscalización y de control, también para bajar el papeleo. Eso fue el 2018. El 2020, recién la Cámara lo despachó a segundo trámite al Senado y ahí está. bueno, Ustedes porque pueden calcular. hay muchos beneficiados en estas máquinas y fíjate que con los años uno se va dando cuenta de una cosa, se le va haciendo cada vez más evidente, y esto que estamos describiendo y que podríamos estar un año seguido instalados aquí hablando, se ve en todas partes y es lo normal. Mira, cuando uno hace estos juicios de que aquí están robando, que acá hay nepotismo, que allá, mira, eso lo puedes decir en todas sociedades, de que existen sociedades desde la época en que andábamos a poto pelado entre los arbustos recogiendo nueces y había unas sociedades de clanes, una cosa así bien primitiva. Así funcionan las sociedades. O sea, los que tienen acceso a privilegios, a poder de cualquier clase, se enhebran unos con otros, se articulan y terminan institucionalizando su provecho privado y grupal y corporativo y de clase, de élite o de apparatchik. Y eso es lo normal. En este momento en Ucrania, que están en guerra, están muriendo sus mejores hombres y mujeres, porque la otra vez vi una entrevista a una mujer ucraniana, además preciosa, que es francotiradora y que se ha cargado a varios rusos. Ahí están en guerra y hay una corrupción feroz allí donde la gente pueda meten mano en todas las sociedades y al final uno ve un poco una fantasía y siempre comparando la realidad que es esta y que es eterna, permanente, crónica en la historia humana, la compara con un mundo que nunca ha existido, donde cada poder cumple con justo lo suyo, cada persona hace exactamente lo que tiene que hacer, son todos eficientes, nadie mete un dedo, ni siquiera un dedo en un cajón, todo es perfecto, de vez en cuando hay un robo, pero es un acto individual, aislado. No, pues no funciona así esta cuestión. Entonces, la diferencia es que hay algunos grupos que son más idiotas que otros para hacer este negociado, que se les nota más, que se hacen más notorios, que no tienen ni siquiera la decencia de disimular, que no lo saben hacer porque no son inteligentes, que meten las manos más allá de lo debido, y entonces los pillan, como el tema de las fundaciones, como el tema de esta cuestión, los pillan. Esa es la única diferencia. Se convierte en un escándalo porque se supo, pero el escándalo es lo permanente. Lo decente es lo extraordinario. Y la persona decente y derecha en instituciones públicas y privadas, ¿qué dicen de él? Tú has estado, así que sabes. ¿Qué dicen del derecho? Voy a decirlo en castellano. Puta que es hueón. Así dicen, que no agarra ni una. Con una diferencia. Voy a poner otro punto. Efectivamente, no hay ninguna diferencia en las sociedades con respecto a lo que ocurre en el Estado, y tú diste el ejemplo de Ucrania. Pero sí hay una diferencia entre
la mirada que se tiene del rol que tiene que cumplir el Estado y todo este tipo de burocracia y de estamentos versus en la sociedad civil, hablemos de la iniciativa privada, los cuerpos intermedios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este grado de corrupción o de nepotismo puede ocurrir en las sociedades, siempre ocurre, pero en mayor medida o menor medida. Y hoy estamos enfrentados a un gobierno cuyo énfasis, cuyo eje está todo puesto en el Estado, lo que significa que todas estas tramas de nepotismo, burocracia, robo y fraude o por último malgastos va creciendo. Hay sociedades efectivamente que tienen problemas y todos lo tienen, pero no se le otorga un rol tan importante al Estado. Bueno, y llevamos muchas reformas, lo hemos hablado desde Michelle Bachelet, pero venía un poquito antes, donde se ha puesto el énfasis en el Estado. ¿Qué dijimos de la reforma de educación? Cuando uno analiza la crisis educativa. Claro, puede haber crisis de educación o crisis en otros países, pero acá hay una crisis en una reforma donde se le puso todos los recursos y todas las responsabilidades al Estado, y por eso también aumenta la crisis, donde la iniciativa privada, donde la libre iniciativa privada tiene mucho menos espacio, ¿no? Bueno, evidentemente que hay grados, por supuesto. Es permanente, pero hay grados, como todas las cosas. Y cuando hay más Estado, como el Estado, en el caso de la empresa privada ocurre un poco menos, porque también ocurre, porque hay un interés directo del propietario de la empresa, del ejecutivo, para controlar esas cuestiones. En el Estado no hay ese control, claro. Así que el Estado favorece este terreno abonado. Pero te quiero decir que el impulso a la degeneración moral, a la indecencia, a la deshonestidad es universal, y no solamente es universal, sino que es mayoritario. Y las personas honestas no son la regla, sino que son una excepción. Y claro, ahora, cuando se llegan estos grupos a apoderar del Estado, ¿por dónde se le pone control a eso? Pues si ese es el punto. Mira, lo están viviendo en Argentina. Delante estuvo aquí un chico argentino en mi casa que estaba haciendo un arreglo y hablamos un poco de política. Y yo le decía lo que hemos conversado acá. Capaz que Milei logre salir como presidente porque tiene el apoyo de la Bullrich, porque he estado viendo los medios argentinos y hay una cierta onda como favorable a Milei y Massa se está hundiendo en el descrédito. Ok, pero lo que dije, si gana Milei no va a poder hacer nada. Se lo reiteré y me decía, tiene toda la razón, señor Villegas, me decía, porque están todos involucrados en la cuestión, pues. Si es muy fácil decir en abstracto, yo quiero que no haya más sinvergüenza y deshonestidad y nepotismo, pero resulta que a lo mejor tú estás viviendo de las deshonestidades y el nepotismo, directo e indirectamente, y por lo tanto que se curen de la enfermedad a otros, pero yo no. Déjenme seguir con mi contaminación porque vivo de eso. Y así va a ser en Argentina. Y ahí es el caso de el ejemplo de un Estado que ha crecido demasiado y por lo tanto no hay ninguna solución. En Chile estamos yendo a lo mismo, o sea, yo creo que ya llegamos a lo mismo, tenemos un estado hipertrofiado completamente, un estado tumoral. Entonces ya no hay estos espacios como para poder meter en algún lado la palanca y mover las cosas. Yo lo veo muy difícil con esta gente y con estas generaciones también, porque es un tema también cultural que opera a nivel mundial, una pérdida de muchas cosas. Voy ahora, para no perder a mis clientes, voy a mi penúltimo bloque, amigos, que lo inicio con Salinas y Ojeda, que son un buffet de abogados que ustedes los ubican en salinasyojeda.cl. Son abogados especialistas en temas civiles solamente, y eso es una de las ventajas, porque como son especialistas, son muy buenos, conocen la pega al revés y al derecho. Cualquier problema civil, póngase en manos de los mejores. Los temas que se discuten en justicia son complicados, y si usted pierde, bueno, pierde mucho, pierde como en la guerra, como se dice. Continúo con Fastmark, una empresa chilena que se dedica al transporte internacional de carga desde Estados Unidos, desde Miami a Chile, y lo hace muy bien para las empresas, vía aéreo, marítima. También se hace cargo de compras que usted como particular haya hecho en Estados Unidos, no importa el tamaño, si es una cosa minúscula, si es una cosa grande, ellos tienen el servicio courier. Y termino este bloque con patriciastocker.com, que se dedica a este grupo de profesionales a inscribir su marca, luego renovarla cuando corresponde, porque las marcas tienen
fecha de vencimiento, defenderla si alguien pretende hacerse de la marca, todo para que usted viva tranquilo con su marca, que no van a aparecer los frescos de un día para otro, como siempre ocurre, a pedirle la mitad de la empresa. Ok, entonces quedamos de acuerdo, no tenemos ninguna diferencia de opinión tú y yo, simplemente, claro, tú has hecho énfasis en que cuando hay más Estado hay más terreno para la corrupción. Claro, evidentemente es así. Pero que llegue gente y que se convierta rápidamente, como lo hemos visto con esta generación, que llegaron con este aire de que venían, aquí te los traigo Peter, ¿no? Venían a limpiar el país. Y mira tú, mira todas las que están metidas. Claro, mira, y el tema de la designación de la hermana del diputado Leiva, que a todo esto, ¿qué respondió el diputado Leiva? Estoy muy incómodo con la situación. Uy, pobrecito. Sí, me llegó al alma. Bueno, pero tiene otra patita, porque desde que estalló el caso, se le ha estado reclamando ahí internamente al ministro de Justicia que sin quererlo, sin darse cuenta, le abrió un espacio político a la campaña del apruebo, porque en la propuesta constitucional hay una norma que proviene por lo demás de iniciativa popular de ley, que era la famosa norma un Estado sin pituto. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué puede hacer una norma para evitar todo esto? Pero, ok, no puede hacer magia, no puede hacer del todo que una limpieza, pero efectivamente en la norma que se aprobó en la propuesta constitucional, dice que hay un listado de inhabilidades y parentesco para las designaciones no solamente de notarios, conservadores, archiveros y una serie de otros cargos, sino que además fuera de este ámbito judicial. El tema de las inhabilidades es importante porque hoy no existen. Por lo tanto, acá se le pone por lo menos un dique de contención a toda esta trama y a esta red de nepotismo institucional. Y entonces se alargaron el listado de inhabilidades por parentesco, incluyendo a cónyuges, convivientes civiles, hasta tercer grado de consanguinidad y una serie de otros grados de lazos familiares, incluyendo incluso a estos notarios. Entonces, le estaban reclamando al ministro de Justicia diciendo, usted que estaba tan apurado, que no había tiempo que perder, ¿para qué abrió un flanco que puede utilizar la campaña del apruebo para hablar de este famoso Estado sin pitutos, que de alguna manera u otra, bueno, avanza en algo, no sé si del todo, pero la contiene? Yo no creo que produzca ningún efecto. Creo que esta campaña no va a pasar porque la gente se fije en tales o cuales puntos que propone la nueva proposición constitucional. No creo que vayan a hacer ese ejercicio de decir, esto va a poner límite a la corrupción, por lo tanto es bueno, voy a votar a prueba. Yo creo que no va a pasar por eso. Esto es un tema emocional en gran parte, es un tema político en el sentido de le damos o no les damos instrumento a esta gente, qué sé yo. Pero en fin, está bien. Antes de continuar, porque ya queda muy poco, por no decir que no queda nada, casi, naturalmente voy a ceder los últimos 15 segundos a Nicole, porque yo soy así, tengo un corazón de oro. Compreoro.com, amigo, a propósito de corazones, compreoro.com. Hay un nuevo programa que tienen ellos que se llama Mi Primera Inversión. Son unas moneditas chiquititas, monedas de oro, hechas en Canadá. Son monedas con dos caras, con toda una moneda, incluso tienen curso legal. Valen 89 lucrecias y lo único que puede pasar con ese valor es subir. El oro nunca se pierde su valor. Nunca, jamás. No se conoce en la historia de la humanidad, y créanme que yo conozco la historia, no de toda la humanidad, pero de una buena parte. Compreoro.com. Lingotes de oro, lingotes de plata, casi 100% pureza, una tremenda inversión o póliza de seguro. Sigo con Remodeling, una empresa que hace reparaciones de suelo, de muro, muebles de cocina, estructuras de la casa o del departamento, lo hace bien, garantizan su trabajo, me consta personalmente, cualquier cosa llegan, no se desaparecen y arreglan cualquier problema que haya habido. Remodeling, no se ponga más en manos de gaffiter, eso es como francamente jugar a la ruleta rusa con las 6 balas en la recámara. Y Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende. ¿Qué significa eso? Todos los corredores venden, me va a decir usted. No, pues no, hombre, hay algunos corredores que usted les deja su propiedad y puede estar ahí meses estancada, no pasa nada. Ángel Hey tiene métodos muy innovadores
trabajan toda la semana de corrido, incluyendo los domingos, y salen adelante. Así es que si tiene algo por ahí medio estancado, sáquenlo de ese corredor y lléveselo a Ángel Hey. No sé si realmente no nos queda tiempo para hablar del tema constitucional y del apruebo que tú querías tocar, en cuanto a que todavía los números favorecen el rechazo, parece. ¿Sí? Sí, mira, yo creo que lo podemos tratar el próximo programa, no hay problema, porque esto va desarrollándose, la campaña recién comienza, la propuesta constitucional recién se entregó con el texto definitivo, pero tiene sí dos grandes dificultades en la campaña del apruebo hoy. Uno es el tiempo, porque la pregunta es si hay tiempo para informar los contenidos y las consecuencias de esos contenidos para el país. Con un gobierno que no va a gastar lo que gastó para el 4 de septiembre, en esa oportunidad entiendo que fueron 870 millones para imprimir simplemente los textos, para hacer material gráfico, versus los 200 millones que dijeron que iban a gastar ahora, más la campaña comunicacional, que en general el total más o menos fue una cifra exorbitante, 1.800 millones de pesos. Yo dudo, perdonen que sea tan suspicaz, 1.800 millones, me gustaría ver el reembolso y las boletas de eso, pero bueno, se supone que gastaron 1.800 millones contra 970 millones que hoy van a gastar. Y está el tiempo. Queda muy poco tiempo, prácticamente un mes, para poder informarlo y poder además decidir si la campaña la van a hacer con los contenidos o se van a dedicar también, principalmente, a ir contestando todas estas informaciones que empiezan a surgir, no solamente desde el oficialismo y la izquierda con respecto a lo malo que es el texto y las consecuencias, sino que también desde el flanco derecho o más extremo derecho que surgió, hablando también de algunos contenidos que tiene la Constitución y por qué serían malos. Es decir, tiene por ambos lados situaciones muy difíciles de definir un mes de la elección. Bueno, yo no soy especialista en campañas, pero se me ocurre que aquí el sentido común es bastante decidor. Si se ponen a contestar ese tipo de cosas, van a perder de todas maneras, porque se van a diluir en millones de contestaciones que nadie va a escuchar. Aquí tienen que desoír todas esas críticas y concentrarse en el buque madre. El buque madre es, señores, esta Constitución garantiza las libertades básicas de los ciudadanos en educación, salud, esto y esto. Punto. Concentrarse en la parte positiva, no perder tiempo contestando estos postonazos que le van a disparar de todos lados, porque ahí sí que te lo doy garantizado que se pierde y se pierde por mucho. Si tiene alguna posibilidad de apruebo es centrarse en una sola cosa o dos simples y potentes. Esto es el buque madre. Cuando usted va en un avión a atacar una escuadra, ¿cuál es el buque más importante para atacar? No le dispara a un guardamina, a un bote pesquero. El buque madre, el buque esencial. Y el buque esencial aquí son las libertades de los chilenos que esta proposición garantiza. No irse a contestar nada. Espero que tengan criterio, porque yo creo que tengo razón en esta materia. Nicole, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Sí, solo decir que hay un tercer quizás aspecto que no es de contenido, que tiene que ver con lo mismo que tú dices, porque me llegan preguntas al programa y la pregunta es si esta constitución que están proponiendo termina siendo o no un dique de contención o un freno a las ideas refundacionales y revolucionarias que se intentaron instalar el 4 de septiembre con la primera propuesta y que comenzaron de una manera mucho más patente con la revolución de octubre del año 2019. Y la respuesta es sí, es un dique. O sea, si vamos a algo bien concreto, la manera en que están asegurados los fondos de previsión, por ejemplo, o los fondos de salud en un sistema mixto, privado, con FONASA, o en el caso de la previsión, efectivamente un freno porque el gobierno no podría seguir adelante con las dos reformas que le faltan, la reforma previsional y la reforma de salud. Ok, y además ojalá que la gente recuerde que cada cosa tiene su momento y que si acaso hay una posibilidad que el día de mañana trataran de aprovechar alguna disposición, bueno, eso se verá el día de mañana. Las cosas, si estamos buscando una cosa perfecta, eso no existe, hay que hacer lo que corresponde en el momento que corresponde, ni más ni menos, hay que hacer lo necesario, ni más ni menos.
Ok, y ahora nos pasamos de tiempo, el programa llega a su finalización, perdonar sus muchas faltas, será hasta mañana y con Nicole el El lunes. próximo martes. Perdón, el martes, y perdonad internet, que hoy día estoy con un internet, No, pero no pero de estuvo la... tan mal, un desastre. no estuvo tan terrible, ya. Entonces ahora sí, yo busco dónde se corta esta cuestión y adiós muchachos, nos estamos viendo en el bar de la esquina.